pues vamos a empezar ya con la parte de fibra óptica. Antes de empezar hay que explicar una cosita porque si no parece un poco extraño. Vamos a utilizar dos modelos diferentes de la luz para explicar el funcionamiento de la fibra óptica, porque nos hace falta y porque nos viene bien. Por un lado vamos a utilizar lo que se denomina el modelo geométrico, porque es el que necesitamos para entender cómo funciona la fibra óptica multimodo, ¿vale? Pero luego vamos a hablar de la fibra óptica monomodo, y esa funciona de otra manera, y el modelo geométrico ahí no nos va bien. Entonces ahí vamos a utilizar el modelo ondulatorio, ¿vale? Bueno, todos sabéis que la luz es una onda electromagnética. Y todos a lo mejor recordáis, bueno, yo por lo menos vagamente, pero algunos más que yo, de los principios de física, cuando se explicaban lo de las lentes cóncavas y convexas, cómo hacíamos los dibujitos esos geométricos, ¿vale? De cómo funcionaba una lente. Eso sería el modelo geométrico, ¿vale? Ahí pensamos en la luz como rayos de luz y sigue unas reglas parecidas a las de una bola de billar cuando se mueve alrededor de un tablero, ¿vale? Ese es el modelo geométrico. El modelo ondulatorio se basa en el hecho de que la luz es una onda electromagnética. Los dos modelos son válidos cada uno en su ámbito. Entonces, como nosotros vamos a tener que usar de los dos un poquito, pues por eso empezamos introduciendo esas dos ideas, ¿vale? Otra cosa importante a tener en cuenta en relación con las fibras ópticas y con la luz en general es que la velocidad de la luz depende del medio por el que está pasando. Ya sabemos que en el vacío es la constante universal conocida como velocidad de la luz, la de la famosa fórmula de Einstein, ¿vale? En cualquier otra cosa que no sea el vacío va siempre más lento. Normalmente, no siempre, pero normalmente cuanto más denso el medio, más lento va la luz. Bueno, sigue una cierta lógica. Por ejemplo, por el aire va casi a la misma velocidad que en el vacío. Por el agua va más despacio. Por el vidrio va más despacio. Y por el diamante, si alguien consiguiera uno, pues iría aún más despacio, ¿vale? No es siempre exactamente así, pero grosso modo podemos hacernos la idea de que es así. Bueno, a nosotros no nos van a interesar los diamantes, al menos no para esto, ¿vale? Sí nos va a interesar solo el vidrio. Fijaros que en el caso del vidrio pongo una velocidad y pongo aproximada. ¿Por qué? Porque el vidrio no es un compuesto puro. Bueno, el vidrio es dióxido de silicio, pero suele llevar otras sustancias agregadas que alteran su composición, o sea, es una mezcla, y con esa mezcla vamos precisamente a jugar para cambiar la velocidad de la luz en esa mezcla, ¿vale? Y asociado a la velocidad de la luz hay una característica de los materiales que es lo que se llama el índice de refracción, que es simplemente el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio. O sea, si cogéis la calculadora y dividís 299.792 por 225.400, os sale 1,33. Eso es el índice de refracción del agua, ¿vale? Entonces, como el vidrio va a tener una velocidad variable, pues va a tener también un índice de refracción variable dentro de un rango. Y esto es fundamental para entender cómo funciona la fibra óptica. Otra cosa fundamental es lo que se denomina el principio de Fermat. Y aquí ya nos hemos metido en el modelo de la óptica geométrica que decía antes. El principio de Fermat dice, que la luz cuando se propaga de un punto a otro lo hace usando la vía más rápida. No necesariamente el camino más corto, sino el más rápido, o sea, minimizando el tiempo, ¿vale? Y entonces, para entender lo que viene a continuación, vamos a usar una analogía o un ejemplo que no tiene nada que ver con óptica. Imaginaros que os presentáis a unas oposiciones para socorrista en la Generalitat, ¿vale? Y tenéis una pregunta de examen que dice que un socorrista está a 60 metros de la línea de playa. Se supone que el socorrista puede correr por la arena a 6 metros por segundo y nadar a 2 metros por segundo. Y aparece alguien que se está ahogando en un determinado punto de la playa, un poco alejado de él, no exactamente enfrente, a 100 metros dentro de la línea de playa, dentro del agua. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué ruta debe seguir el socorrista para atender a la persona en apuros?
Entonces, el primer candidato de la oposición inocentemente piensa, bueno, como yo soy socorrista y lo que sé es nadar, pues me voy corriendo a la playa y voy siguiendo el ángulo recto que marca ahí hasta atender a la persona en apuros. El segundo candidato piensa un poco más y dice, bueno, yo nado muy bien, pero seguro que corro más deprisa. Entonces voy a llegar antes si lo hago al revés, porque ando menos trozo por el agua. Y evidentemente sí, es así. Pero hay un tercer candidato más listo que se da cuenta de que para ir de aquí a aquí, en vez de ir haciendo ángulo recto, puede ir siguiendo la diagonal. Y eso es más rápido. Hay un cuarto candidato aún más listo que dice, bueno, una posibilidad sería la diagonal total, esa no la he puesto. Pero ese candidato cuarto ha visto que si hace un camino un poquito más corto y anda un poquito más, anda más trozo por el agua, que va más despacio, pero se ha ahorrado unos cuantos metros de arena. Entonces, si el ahorro en arena es más del triple que lo que ha tenido que nadar, porque la relación es de 3 a 1, pues gana tiempo. Y efectivamente así lo hace. ¿Vale? Ese candidato que dice Jaime, candidato 5, que hubiera hecho la línea totalmente recta, tardaría más que el candidato 4. Entonces, vamos a calcularlo. Este candidato 4 además sabe que debe hacer un trayecto tal que el ángulo de la parte en la arena que veis es de 69 grados y el ángulo de la parte en el agua de 18 grados. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Bueno, si lo hacéis el cálculo, veréis que os sale el candidato 1 ha tardado 160, candidato 2 ha tardado 93 segundos, el candidato 3 ha tardado 85, el candidato 4 ha tardado 82. Y cualquier otra ruta que cojáis va a tardar más de 82. O sea que la plaza se la damos al candidato 4. De todas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el candidato 4 ha visto que la relación entre el seno de 69 y el seno de 18 es justo el triple. ¿Vale? Bueno, sí, pero eso ya queda fuera de la oposición. Supongamos que el ahogado aguanta 84 segundos. Pues el candidato 4 lo salva y los otros 3 no. Pues ahí está lo sorprendente, que la luz es capaz de hacer estos cálculos sin necesidad de calculadora. ¿Vale? O sea, ahora paso a la siguiente diapositiva. Imaginaros que tenéis una linterna, esto es agua y esto es aire. Tenéis una linterna, la enfocáis hacia arriba, el rayo que sale de la linterna sigue exactamente este camino. Esto es lo mismo que acabamos de ver, solo con un detalle, que es que en este caso se supone que el socorrista estaba en el agua y el que se ahoga está en la arena, que es un poco absurdo, ¿vale? Lo que hemos visto es igual en un sentido que en el contrario. Lo que pasa es que en la práctica lo que nos interesa solo se da cuando vamos de un medio con índice de refracción mayor a uno menor. O sea, cuando vamos del agua a la arena, ¿vale? Pero el principio es el mismo. Y al final la historia es la misma. Esto es lo que se denomina la ley de Snell. ¿Vale? El socorrista estuviera en un barco y hubiera un accidentado en la orilla. Sí. Buena idea. ¿Vale? Entonces, es exactamente el mismo principio. Y la finalidad o la consecuencia es que la luz llega de aquí a aquí en el mínimo tiempo. ¿Vale? Bueno, si vamos aumentando este ángulo cada vez va siendo mayor. ¿Vale? Si en vez de 45 son 46, 47, pues los 70 van creciendo hasta que justo cuando son 49, el ángulo de arriba es de 90 grados. Esto sí que aquí ya olvidaros del socorrista, porque lo del socorrista aquí ya no tiene sentido, ¿vale? Que vaya corriendo no se sabe si nadando o corriendo por justo el borde del agua, ¿vale? O sea que la analogía del socorrista se acaba aquí, ahora ya seguimos de verdad con lo del rayo de luz, ¿vale? Cuando el rayo de luz, el ángulo incidente aumenta, llega un momento que ya, si hacéis el cálculo con la ley de Snell, os sale un valor superior a 1, ¿vale? Y entonces ya, como el seno máximo posible es de 1, pues tiene que ser ángulo de 90. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues pasa esto, que el rayo rebota. Cuando rebota lo hace exactamente con el mismo ángulo incidente. O sea que hay un ángulo por encima del cual
el rayo de luz queda atrapado en el agua. Si aquí hubiera otra interfaz agua-aire por aquí abajo, aquí volveríamos a rebotar y el rayo iría todo el rato por dentro del agua. Eso es la fibra óptica. ¿Vale? Siempre y cuando el rayo de luz incida con un ángulo superior a estos 55 grados, va a quedar atrapado en la fibra óptica. ¿Vale? Y lo que pasa es que la fibra óptica no es agua y aire, sería muy complicado conseguir hacer hilos con agua y aire. Es vidrio más denso, vidrio menos denso. ¿Vale? ¿Cómo jugamos con esa densidad? Con productos añadidos al vidrio. No es dióxido de silicio puro. La fibra óptica utiliza dióxido de silicio, pero le añade o dióxido de germanio o óxido de fósforo, o flúor o óxido de boro, de berilio. No, esto es boro. Alex, ¿la ves? Boro, vale. Bueno, yo soy químico como Alex, por si alguno no lo sabe, pero en un momento. Entonces, con unas cosas le puedes aumentar el índice de refracción, con otras se lo reduces. Ahí a gusto del consumidor. ¿Vale? Tienes como un dial que tú puedes jugar con estas sustancias añadidas dopando el vidrio del núcleo o de la cubierta. Siempre va a haber un núcleo y una cubierta, ¿vale? Para conseguir un diferente índice de refracción y que la luz quede atrapada. Pero con una variación pequeñísima, de menos del 1%. No estamos hablando de grandes cosas. ¿Vale? Bueno, todo lo que tiene que ver con la fibra óptica es consecuencia, evidentemente, de una serie de hitos tecnológicos, de los cuales los más importantes son los que os he puesto aquí, más o menos con las fechas, y de todo esto iremos hablando a lo largo de esta parte del tema. ¿Vale? Solo a nivel, digamos, de contexto histórico, pues que nos quede la idea de que en torno a los años 70 aparecen los primeros experimentos a nivel de laboratorio para transmisión de fibra óptica. El láser, que ya venía de antes, es un elemento clave para conseguir la transmisión por fibra óptica, ¿vale? Y luego ya a partir de los 80 aparecen estas cosas que iremos comentando poco a poco y que van mejorando las posibilidades, ¿vale? Existen dos tipos de fibra óptica, antes comentaba, la multimodo y la monomodo. En la multimodo vamos a usar el modelo geométrico, que es lo que hemos comentado hasta ahora, y en la monomodo el modelo ondulatorio. La diferencia principal de una frente a otra es el diámetro del núcleo respecto de la cubierta. En la fibra multimodo tenemos un núcleo, esto está comparado para que os hagáis una idea a la escala de lo que sería un cabello humano, pues tenemos un núcleo que es un poquito menos que un cabello humano, de 50 micras. Y la cubierta de 125. Entonces, jugando con esas sustancias dopantes que hemos comentado antes, vamos a conseguir que el núcleo tenga un índice de refracción un poco mayor. O dicho de otro modo, la luz va un poco más despacio. Esto es como el agua de nuestro ejemplo de antes, y esto era el aire. ¿Vale? En nuestro aire va a ser, por ejemplo, dióxido de silicio puro. ¿Vale? En la monomodo es lo mismo, salvo que evidentemente el núcleo es mucho más fino. Y eso va a dar lugar a que la luz se transmita ahí de otra manera diferente, que luego comentaremos, que es lo que llamamos el modelo ondulatorio, para entender ese funcionamiento. ¿Vale? Pero la fibra multimodo, que es la que se utiliza generalmente, bueno, hoy en día ya no tanto, ¿vale? Pero tradicionalmente se utilizaba en redes locales. Digo tradicionalmente porque hoy en día la multimodo está muy limitada en velocidad máxima y ya también estamos usando la monomodo en todo, incluso en LAN, ¿vale? Lo que nunca se ha hecho es usar la multimodo en WAN, en enlaces de larga distancia, porque la multimodo está muy limitada en distancia.